En el mar de la maldad, la envidia se sale con frecuencia de su cauce. Y, mientras espera ver ahogarse a otro, se ahoga ella misma, o se estrella contra una roca, como les sucedió a algunas muchachas envidiosas, de las que os contaré una historia. Había una vez un príncipe viudo. Tenía una única hija, tan querida para él que no miraba por otros ojos que no fueran los de ella. Y tenía para ella una institutriz, que le enseñaba cadenetas y punto, y a hacer encaje de bolillos, y le demostraba un afecto que no hay palabras para describir. Pero se sentía muy sola, y muchas veces le decía a la institutriz: Ojalá hubieras sido mi madre, tú que me muestras tanta bondad y amor. Y decía esto tan a menudo que, al final, la institutriz, con una mosca en la oreja, le dijo un día: Si haces lo que esta tonta cabeza mía te aconseja, yo seré tu madre, y tú me serás tan querida como la niña de mis ojos. Iba a decir más, cuando Tsesolda, que así se llamaba la princesa, dijo: Perdóname si detengo tus palabras. Sé que me deseas el bien, por lo tanto, no digas más. Muéstrame solo el camino. Dicta y obedeceré. Bien, entonces abre tus oídos y escucha y recibirás pan tan blanco como las flores. Sabes muy bien que tu padre hasta acuñaría moneda falsa para complacerte, así que ruégale cuando te esté mimando que se case conmigo y me haga princesa. Entonces benditas sean tus estrellas. Serás la dueña de mi vida. Cuando Tsesolda oyó esto, cada hora le parecieron 1000 años hasta que hubo hecho todo lo que su institutriz le había aconsejado. Y, en cuanto terminó el luto por la muerte de su madre, empezó a tomarle el pulso a su padre, y a rogarle que se casara con la institutriz. Al principio el príncipe se lo tomó a broma, pero Tsesolda siguió insistiendo tanto que al final él cedió a sus ruegos. Se casó, pues, con la institutriz y ofreció un gran banquete de bodas. Mientras los jóvenes bailaban, y Tsesolda estaba en la ventana de su casa, una paloma vino volando y se posó en una pared, y le dijo: Cuando necesites algo, envíalo a la paloma de las hadas, en la isla de Cerdeña, y al instante tendrás lo que deseas. Durante 5 o 6 días, la nueva madrastra colmó de mimos a Tsesolda, sentándola en el mejor sitio de la mesa, dándole de comer los manjares más exquisitos, y vistiéndola con las ropas más elegantes. Pero al poco tiempo, olvidando por completo el buen servicio que había recibido, ay de aquel que tiene un mal amo. Empezó a decir que tenía 6 hijas propias, pues nunca antes había dicho a nadie que era viuda con un montón de jovencitas. Y las alabó tanto, y convenció a su marido de tal manera, que al fin las hijastras tuvieron todo su favor, y el pensamiento por su propia hija desapareció enteramente de su corazón. En resumen, le fue tan mal a la pobre muchacha, malo y peor mañana, que al fin la bajaron de la cámara real a la cocina. Del palio de estado al hogar. De los espléndidos vestidos de seda y oro a los trapos de cocina. Del cetro al asador. Y no solo cambió su condición, sino incluso su nombre, pues, en vez de Tsesolda, pasó a llamarse Cenerentola. Sucedió que el príncipe tuvo ocasión de ir a Cerdeña por asuntos de estado. Y, llamando a las 6 hijastras, les preguntó, una por una, qué querían que les trajese a su regreso. Una deseaba vestidos espléndidos, otra adornos para la cabeza, otra colorete para la cara, otra juguetes y baratijas. Por fin el príncipe dijo a su propia hija, como burlándose: ¿Y tú qué quieres? Nada, padre, sino que me encomiendes a la paloma de las hadas y le pidas que me envíe algo. Y si te olvidas de mi ruego, que no puedas moverte ni para adelante ni para atrás, así que recuerda lo que te digo, porque te sucederá en consecuencia.
Entonces el príncipe siguió su camino e hizo sus negocios en Cerdeña, y procuró todas las cosas que sus hijastras le habían pedido, pero la pobre Tsesolla estaba completamente apartada de sus pensamientos. Y subiendo a bordo de un navío se hizo a la vela para volver, pero el navío no podía salir del puerto. Allí se quedó clavado como si lo sostuviera una lamprea marina. El capitán del barco, que estaba casi desesperado y bastante cansado, se echó a dormir. Y en sueños vio un hada que le decía: ¿Sabes por qué no puedes sacar el barco del puerto? Es porque el príncipe que está a bordo contigo ha roto la promesa que hizo a su hija, acordándose de todos menos de su propia hija. Entonces el capitán despertó y le contó su sueño al príncipe, quien, avergonzado y confuso por el incumplimiento de su promesa, fue a la gruta de las hadas y, encomendándoles a su hija, les pidió que le enviaran algo. Y he aquí que salió de la gruta una hermosa doncella, que le dijo que agradecía a su hija sus amables recuerdos, y le rogó que le dijese que fuese dichosa y de buen corazón porque la amaba. Entonces le dio un árbol de dátiles, una azada, un pequeño cubo de oro y un paño de seda, añadiendo que uno era para azadonar y el otro para regar la planta. El príncipe, maravillado por este regalo, se despidió del hada y regresó a su país. Y cuando hubo dado a sus hijastras todas las cosas que habían deseado, dio por fin a su propia hija el regalo que el hada le había enviado. Entonces Tsesolla, loca de contenta, cogió el datilero y lo plantó en una bonita maceta, lo rodeó de tierra, lo regó y le secó las hojas por la mañana, y por la noche con el paño de seda. En pocos días había crecido tanto como una mujer, y de él salió un hada, que dijo a Tsesolla: ¿Qué deseas? Y Tsesolla contestó que deseaba salir a veces de casa sin que lo supieran sus hermanas. El hada respondió: Cuando lo desees, acércate a la maceta y di: mi pequeño datilero, mi árbol dorado, con una azada de oro te he asadonado, con un cubo de oro te he regado, con un paño de seda te he secado. Ahora desnúdate y pronto vísteme. Y cuando quieras desvestirte, cambia las últimas palabras y di: desnúdame y vístete. Cuando llegó la hora de la fiesta y aparecieron las hijas de la madrastra, también vestidas, llenas de cintas y flores, zapatillas y zapatos, dulces aromas y campanillas, rosas y ramilletes. Tsesolla corrió presurosa a la maceta, y apenas repitió las palabras que el hada le había dicho, se vio vestida como una reina, sentada en un palafrén y acompañada de 12 elegantes pajes, todos con sus mejores galas. Luego fue al baile y provocó la envidia de las hermanas ante aquella belleza desconocida. Incluso el joven rey estaba allí, y tan pronto como la vio se quedó hechizado de admiración, y ordenó a un sirviente de confianza que averiguara quién era aquella hermosa doncella, y dónde vivía. Y el criado siguió sus pasos, pero cuando Tsesolla se dio cuenta del truco, arrojó al suelo un puñado de piezas de la corona que había hecho que el datilero le diese para este fin. Entonces el criado encendió su linterna, y estaba tan ocupado recogiendo todos los trozos de corona que se olvidó de seguir al palafrén, y Tsesolla volvió a casa sana y salva, y se cambió de ropa, como le había dicho el hada. Llegaron las malvadas hermanas y, para fastidiarla y darle envidia, le contaron todas las maravillas que habían visto. Pero el rey se enfadó mucho con el criado, y le advirtió que la próxima vez no dejara de averiguar quién era aquella hermosa doncella y dónde vivía.
Pronto hubo otra fiesta, y de nuevo las hermanas acudieron a ella, dejando a la pobre Tse sola en casa, en el hogar de la cocina. Entonces ella corrió rápidamente al datilero y repitió el conjuro, y al instante aparecieron varias doncellas. Una con un espejo, otra con una botella de agua de rosas, otra con los rizadores, otra con peines, otra con alfileres, otra con vestidos, y otra con capas y cuellos. Y la engalanaron tan gloriosa como el sol, y la pusieron en una carroza tirada por 6 caballos blancos, y atendida por lacayos y pajes en librea. Y apenas apareció en el salón de baile, los corazones de las hermanas se llenaron de asombro, y el rey se llenó de amor. Cuando Tse sola se fue a su casa, el criado volvió a seguirla, pero para que no la descubrieran le arrojó un puñado de perlas y joyas. Y el buen hombre, viendo que no eran cosas para perder, se quedó a recogerlas. Así tuvo tiempo de escabullirse y quitarse su fino vestido como antes. Mientras tanto, el criado había regresado lentamente junto al rey, que al verle gritó: Por las almas de mis antepasados, si no descubres quién es, recibirás una paliza como nunca se ha oído y tantas patadas como pelos tengas en la barba. Cuando se celebró la siguiente fiesta, y las hermanas estuvieron bien lejos de la casa, Tse sola se acercó al árbol de dátiles y repitió una vez más el hechizo. En un instante se encontró espléndidamente ataviada y sentada en una carroza de oro, con tantos sirvientes a su alrededor, que parecía una reina. Las hermanas volvieron a sentir envidia. Esta vez, cuando salió del salón de baile, el criado del rey se mantuvo cerca de la carroza. Tse sola, viendo que el hombre iba siempre a su lado, exclamó: Cochero, conduce con rapidez. Y en un santiamén la carroza se puso en marcha con tal traqueteo que ella perdió uno de sus zapatitos, la cosa más bonita que jamás se había visto. El criado, incapaz de alcanzar la carroza, que volaba como un pájaro, recogió el zapatito y, llevándoselo al rey, le contó todo lo sucedido. El rey, tomándolo en la mano, dijo: Si la base en verdad es tan hermosa, ¿cómo debe ser el edificio? Tú, que hasta ahora eras la prisión de un blanco pie, ahora eres el grillete de un infeliz corazón. Entonces hizo una proclama para que todas las mujeres del país acudieran a un banquete, para el que se hizo la más espléndida provisión de pasteles y pastas, y guisos y ragús, macarrons y dulces. Y cuando todas las mujeres estuvieron reunidas, nobles e innobles, ricas y pobres, bellas y feas, el rey probó el zapatito a cada una de las invitadas para ver a quién le ajustaba a la perfección, y así poder descubrir con la ayuda del zapatito a la doncella que buscaba. Pero no encontró ni un pie que encajara. Entonces preguntó si estaban todas, y el príncipe le confesó que se había dejado una hija. Pero, ella siempre está en el hogar, y es una simplona tan desgarbada que no es digna de sentarse a comer a tu mesa. Pero el rey dijo: Que sea la primera de la lista, porque esa es mi voluntad. Así que todos los invitados se marcharon. Al día siguiente se reunieron de nuevo, y con las malvadas hermanas llegó Tse sola. Cuando el rey la vio tuvo sus sospechas, pero no dijo nada. Y después del banquete vino la prueba del zapato, que, en cuanto se acercó al pie de Tse sola, se lanzó sobre él por su propia voluntad como las virutas de hierro al imán.
Al ver esto, el rey corrió hacia ella, la tomó en sus brazos y, sentándola bajo el palio real, le puso la corona en la cabeza, tras lo cual todos le rindieron pleitesía y homenaje como su reina. Cuando las malvadas hermanas vieron esto se llenaron de veneno y rabia, y, no teniendo aguante para mirar al objeto de su odio, se escabulleron silenciosamente de puntillas y se fueron a casa de su madre, confesando, a su pesar: el rey es un loco que se resiste a las estrellas. Y así acaba este cuento. ¿Qué te ha parecido lo que puede provocar la envidia? Si te ha gustado este cuento, por favor, dale a me gusta. Y suscríbete para encontrar nuevas historias.